Tengan sus Biblias abiertas allí, mis hermanos. Vamos a estar sobre este texto, lo vamos a ir explicando. Mire, hace algún tiempo una hermana, ya no viene aquí ni su esposo, pero una hermana se acercó conmigo precisamente para acusar a su esposo. El asunto era que, según me dijo ella, cada 15 de septiembre su marido ponía música mexicana y a veces se ponía a cantar. Entonces yo le pregunté, y aparte de poner música y cantar, ¿hace algo más? ¿Toma alcohol? No, nada, solamente eso. Pero yo creo que eso no es algo que le agrade a Dios. Y yo pienso que como cristiano, pues él no lo debería hacer, me dijo. En otra ocasión, un hermano me preguntó si él como cristiano podía asistir al bautismo de un sobrino que iba a ser en una iglesia católica, un bebé. Por supuesto, me dijo, él no iba a participar de las cosas que allí se iban a hacer, pero él tenía la duda acerca de si podía entrar a aquel templo y estar allí durante esa ceremonia o no lo debería hacer. Sé también que algún hermano en alguna ocasión me preguntó, tenía la duda de si como hijos de Dios nosotros podíamos tener la libertad en algún momento, de que en alguna comida pudiéramos tomar una cerveza o una copa de vino como algo ocasional en un asunto o en una situación especial. ¿Está permitido eso para los hijos de Dios? Bueno, mis hermanos, todo esto son solamente algunos ejemplos de muchos que hay en la vida cristiana, mis hermanos, y dentro de esta vida cristiana que se vive del día a día, y ustedes saben de eso, a menudo llegamos a encontrarnos en áreas grises en cuanto, mis hermanos, a qué debemos hacer en ciertas circunstancias. Y lo llamo áreas grises porque, mis hermanos, hay una infinidad de cosas que en la Biblia no se mencionan de manera específica, ya sea como algo que no debemos hacer o como algo que sí se nos está permitido hacer. No todo, mis hermanos, en la vida del día a día lo podemos percibir como blanco o como negro. Hay ocasiones, mis hermanos, en que nos podemos encontrar en un área gris, en la cual no hay una revelación bíblica específica para esa ocasión o para esa situación. Ahora, a lo largo del tiempo, mis hermanos, las iglesias que han existido, pues han batallado para dar respuesta a muchas cosas como estas. He escuchado, por ejemplo, en algún momento, de preguntas como de si las hermanas deberían maquillarse, o eso es algo tan mundano que mejor deberían abstenerse de hacerlo. He escuchado que ha habido dudas, por ejemplo, acerca del tipo de música que un cristiano puede escuchar o cuál tipo de música no debería escuchar, o incluso acerca de ciertos alimentos que como hijos de Dios deberíamos abstenernos de tomarlos, o podemos comer de todo. También, mis hermanos, he escuchado acerca de lugares. Hay lugares a los que como hijos de Dios podríamos ir, o mejor abstenernos de ir a ciertos lugares o ciertos eventos. Un asunto ya famoso es el de, por ejemplo, si un cristiano puede bailar o no le está permitido este asunto del baile. El asunto de las tradiciones aquí en México, porque vivimos en un país idólatra en un altísimo porcentaje, también tiene que ver con esto. Por ejemplo, en el famoso Día de Muertos, comer
lo que se ha puesto allí en el altar para ofrecerlo a los muertos, nosotros lo podríamos tomar o no deberíamos tomar nada de eso, etcétera. Mis hermanos, todo este tipo de dilemas que acabo de mencionar y que son más de tiempos recientes, bueno, no es algo nuevo. Desde el tiempo de las primeras iglesias ya había este tipo de preguntas, de confusiones, incluso a veces hasta de discusiones en las mismas congregaciones acerca de las áreas grises en la vida cristiana. Mire, las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto son la respuesta de Dios a estas interrogantes. A través de la pluma de Pablo, el Señor se va a encargar de darnos respuesta a todas estas cosas que a veces nos planteamos, que nos causan confusión, mis hermanos, y que en algunas iglesias incluso ha servido de discusión. Así que, mis hermanos, vamos a regresar a nuestras predicaciones de 1 de Corintios y vamos a estar hoy ahí en el capítulo 8, que le he pedido que tenga abierta su Biblia allí. Vamos a ir ahí al verso 1 y vamos a ir avanzando y explicando, mis hermanos, todo este capítulo, que no es muy largo, realmente sí nos va a dar tiempo para explicarlo todo. Así que vayamos al verso 1, dice el apóstol Pablo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mis hermanos, al parecer aquí en esta iglesia el problema tenía que ver con los alimentos, con cierto tipo de comida. Mire, déjame explicarle un poco para ponerlo en contexto. En Corinto, como en muchas partes del Imperio Romano, que al final, mis hermanos, al final de cuentas era el mundo gentil, y ese mundo gentil era completamente pagano. Bueno, debo decirle que una buena parte de la carne que se consumía en esa sociedad gentil había sido ofrecida en sacrificio a los ídolos, ídolos que representaban a dioses paganos, tanto griegos como romanos. Mire, al igual que en nuestra actualidad, en aquel tiempo había una gran variedad de creencias, una gran variedad de supersticiones. Y una de esas creencias supersticiosas, mis hermanos, era que en el mundo de las deidades paganas no solamente había dioses buenos, sino que también había deidades malignas. Ahora, la gente de aquel tiempo pensaba que esas deidades malignas estaban a menudo intentando entrar en el cuerpo de los hombres para poseerlos. Cuando yo, mis hermanos, veo este asunto histórico, pienso que sin duda debió haber habido incluso casos de posesión demoníaca entre los gentiles, pero ellos lo atribuían a deidades malas. Pero en una parte que ya es superstición, ellos pensaban que una forma en que esas deidades malignas entraban en el cuerpo de los hombres era a través de la comida, específicamente la carne de los animales. Ellos pensaban que los malos espíritus se impregnaban en esa carne y a la hora que se consumía, el espíritu entraba en el cuerpo de los hombres. Por ello, la gente de aquel tiempo procuraba ofrecer cada animal que se mataba, ofrecerlo a alguna deidad, como un sacrificio a esa deidad, para evitar que fuera usada esa carne como vehículo de esos seres malignos. Mire, la forma en que se hacía, mis hermanos, era suponiendo que un hombre quería matar a su res o a su oveja para hacer una comida, pues la llevaba con el sacerdote de su deidad favorita, no sé, de Apolos, de Zeus, y ahí en el templo el sacerdote mataba a la res. Una parte de esa carne se la quedaba el sacerdote como pago de sus servicios. Otra parte se quemaba en ofrenda al dios, a la deidad, y el resto de la carne se la llevaba a la persona. Pero sucedía a menudo que, bueno, pues un buey era demasiada carne, entonces consumía una parte y otra parte iba a parar a los mercados, y debo decirle que esa carne que había sido ofrecida a una deidad era muy estimada por la gente, porque se consideraba que ya estaba purificada. Y esa carne, mis hermanos, normalmente es la que se servía en ocasiones especiales, en fiestas, en bodas,
en reuniones familiares importantes, etc. Ahora mire, para los creyentes de la iglesia allá en Corinto, sucedía que constantemente eran invitados por familiares o por conocidos, que por supuesto no eran creyentes, y eran invitados a participar de alguna comida donde se servía este tipo de carne. Así pues, mis hermanos, la comida de una u otra manera estaba asociada con creencias paganas. Mire, si era comida que no se había ofrecido a un dios, bueno, se podía pensar que estaba impregnada por espíritus malos. Pero si ya había sido ofrecida a un dios, bueno, pues ya era parte de un sacrificio a una deidad pagana. Así que de una u otra manera los hermanos de la iglesia tenían que confrontarse con esta situación. Sin embargo, mis hermanos, el problema en sí, y quiero que ponga atención en esto, el problema en sí de aquella iglesia de Corinto no era tanto si se debía comer esa carne, o al menos no era el problema de toda la iglesia, tal como llegó a los oídos del apóstol Pablo. Déjeme decirle cuál era el verdadero problema de todo esto para irlo entendiendo. Resulta, mis hermanos, que por un lado había un grupo de hermanos en Corinto que se consideraban a sí mismos como muy maduros, muy conocedores de las Escrituras, y para ellos, mis hermanos, comer esta carne no tenía ningún problema. Decían ellos, bueno, a final de cuentas los ídolos pues nada son. La carne es carne y nos la comemos y pues no pasa nada. Pero había, mis hermanos, un segundo grupo de hermanos, los que eran considerados como menos desarrollados espiritualmente, probablemente más nuevos en su vida cristiana, para los cuales comer esa carne sí era un problema. Ahora, mis hermanos, el punto central de este asunto entonces era el siguiente: ¿hasta dónde llega la libertad del cristiano para hacer cosas que están en un área gris? ¿Por qué comer carne sacrificada a los ídolos era algo que estaba en un área gris, como le he llamado? Mis hermanos, porque comer carne sacrificada a los ídolos no era en sí un acto de idolatría, que por supuesto estaba prohibida totalmente para el pueblo judío y también para los creyentes. La idolatría estaba totalmente prohibida, eso no estaba a discusión. Pero comer carne sacrificada a los ídolos, que a final de cuentas los hermanos no habían ellos mismos llevado al animal a un sacerdote pagano, no era así. Más bien ellos estaban de alguna manera, de manera involuntaria, involucrados en el asunto de comer aquella carne. ¿Decía algo la Escritura tocante a eso? No decía nada. Ni sí ni no. Así que, mis hermanos, este era un área gris en la revelación bíblica para estos hermanos. Ahora, esta situación estaba sirviendo para que algunos en la iglesia que se sentían superiores a otros hermanos, bueno, los hicieran menos. Y además los estuvieran afectando de una manera que vamos a ir mencionando poco a poco. Bueno, déjeme decirle, mis hermanos, que esto llega a suceder en algunas congregaciones, y la iglesia de Corinto no fue la excepción, que hay dos lados opuestos en cuanto a un asunto, o en cuanto a muchos asuntos que tienen que ver con la manera de la vida cristiana que cada uno toma. Mire, está ese asunto, ese viejo problema de los dos extremos. Por un lado, el libertinaje en la vida cristiana, y por otro lado, el legalismo en la vida cristiana. Déjame decirle rápidamente, simplemente para que lo tenga ahí en mente, porque es importante. Estamos hablando de vida cristiana, de cosas prácticas, y tenemos que evitar ambos extremos. Mire, el libertinaje en los cristianos, mis hermanos, resulta de pensar que esa libertad que Cristo nos ha dado, porque Cristo nos ha dado una libertad para vivir, eso es verdad. Sin embargo, hay quienes piensan que esa libertad, mis hermanos, no reconoce ningún límite o muy pocos límites realmente. Mire, al parecer los hermanos de ahí de Corinto estaban pensando que con tal de que lo que ellos hicieran no ofendiera directamente a Dios o no fuera en contra de su propia conciencia, bueno, ellos podían hacer cualquier cosa que se les antojara.
Eso es un asunto de libertinaje. Por otro lado, mis hermanos, estaba el legalismo, que por supuesto va en contra directamente de la libertad cristiana real. Y este legalismo, mis hermanos, consiste en que muchos cristianos viven en base a una lista de cosas que ellos mismos consideran como no permitidas. Y hay muchos cristianos que parece que tuvieran ahí en su cabeza una lista de cosas que sí pueden hacer y una de cosas que no pueden hacer. Y se obligan a vivir de acuerdo a eso, y es más, juzgan a sus hermanos que no cumplen con sus normas autoimpuestas. Para los legalistas no es importante si el Espíritu de Dios les impulsa a hacer algo o les detiene de hacer algo. Para ellos lo importante es lo que dice su lista de cosas permitidas o cosas prohibidas. De manera que hay cristianos que vuelven a ser esclavos de la letra, así como los judíos lo fueron en un tiempo de la ley judía. Ahora déjeme decirle que para los judíos la ley judía no tenía que ver con agradar a Dios o dejarse guiar por Dios. Para los judíos la ley llegó a ser un asunto donde lo más importante era simplemente apegarse al reglamento. Y ay de ti si te salías de aquel reglamento. Usted sabe cuántas veces chocó el Señor Jesús con los religiosos de su tiempo porque parecía que se salía de aquel reglamento. Bueno, hay cristianos que hasta la actualidad también hacen eso, como la hermana que les contaba al principio. Mi esposo no puede oír un cierto tipo de música porque se salió de la regla y está mal, es pecado. Bueno, déjeme decirle, mis hermanos, que este problema existía en aquella iglesia, y los hermanos que se creían maduros habían ya dado sus propios argumentos acerca de esto al apóstol Pablo, y Pablo estaba consciente de los argumentos que ellos estaban presentando para así comer carne sacrificada a los ídolos. Ahora, mis hermanos, vamos a ir hablando de estos argumentos. Están ahí incluidos en este texto que hemos leído. A primera vista o a primera lectura tal vez no los alcance a distinguir, pero yo se los voy a enumerar y después vamos a ir al texto y los vamos a explicar. Y déjame decirle que al final vamos a llegar a la conclusión de que Pablo nos da un principio para poder discernir las áreas grises. Cuando se encuentra en un área gris, es decir, donde no sabemos qué hacer, porque la Biblia no dice nada al respecto de eso, ¿cómo debemos resolver el asunto? Bueno, Pablo nos va a decir cómo. Déjenme enumerar los argumentos que los hermanos supuestamente maduros habían dado a su favor. Número uno, decían ellos: sabemos que todos conocemos ya de este tema, y nuestro conocimiento nos dice que no estamos haciendo mal si comemos la carne sacrificada a los ídolos. Ese era el primer argumento que ellos esgrimían. Número 2, segundo argumento: sabemos que los ídolos son hechos por la mano del hombre, así que no son realmente nada, solamente un trozo de piedra, de madera, de metal. Un ídolo no es nada. Ese era su segundo argumento. El tercer argumento era: sabemos que comer o no comer a Dios no lo ofende en nada. Lo que tú comas o lo que no comas, a Dios le da lo mismo. Por lo tanto, que yo coma algo sacrificado a los ídolos no ofende a Dios, es igual, no pasa nada. Ahora le voy a leer nuevamente el texto y usted va a identificar esos tres argumentos que acabo de mencionar aquí. Dice el apóstol Pablo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre,
del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Ahí están los tres argumentos y la respuesta de Pablo a esos argumentos. Pero yo se los voy a explicar para que quede aún más claro y vamos a entender por qué del principio que Pablo nos va a dar al final. Vayamos al primer argumento. Sabemos que todos conocemos del tema de lo sacrificado a los ídolos. Y nuestro conocimiento nos dice que no estamos haciendo mal si comemos esa carne. Ese era el primer argumento, parafraseando. Ahora, a esto Pablo, mis hermanos, va a responder que aunque eso es verdad, sin embargo el conocimiento no lo es todo. Mis hermanos, es verdad que los espíritus malignos no impregnan la carne de un animal y que esa carne, al ser ofrecida a los dioses paganos, no cambia en nada, sigue siendo carne, ni más ni menos, y que cuando alguien come esa carne nutre el cuerpo, pero en cambio no afecta en nada a la persona que come esa carne. Todo eso era verdad, pero no era suficiente con eso. ¿Por qué no era suficiente? Mis hermanos, no era suficiente porque el conocimiento por sí solo no hace perfecto al Hijo de Dios. De hecho, más bien Pablo dice que el conocimiento por sí solo únicamente vuelve vanidoso al que lo posee. Mis hermanos, esta es una gran verdad que yo deseo que ustedes lo graben allí en su mente. El conocimiento sin amor hace que uno mire hacia uno mismo, pero nunca hacia los demás. Si tú crees que sabes mucho de la Escritura, que tienes muchos años de venir a la iglesia, pero tienes conocimiento solamente y no amor a tus hermanos, siempre vas a estar viendo hacia ti mismo, nunca hacia los demás. Más adelante, en ese gran pasaje, que es muy conocido del apóstol Pablo, él iba a decir lo siguiente: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Mis hermanos, esto es así, porque el conocimiento de la palabra de Dios solamente es una teoría si no lo volvemos práctico. Y este conocimiento de la palabra de Dios solo se puede volver práctico por medio del amor. Y no hay ninguna otra manera de hacerlo. Ahora se lo voy a repetir. Si usted tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no es práctico en su vida, no sirve de nada. Si usted ya conoce la Biblia, la ha leído, la entiende, tiene que volverla práctica en su vida diaria. Y la única manera de volver la palabra de Dios práctica es a través de actos de amor hacia los demás. Alguien dijo que el vehículo de la verdad es el amor. Eso es cierto. Mis hermanos, ambas cosas deben ir juntas o nunca lograrán gran cosa en la vida cristiana por sí solas. Porque el conocimiento sin amor simplemente se vuelve vanidad. Pero el amor sin conocimiento termina siendo solamente sentimentalismo. Pero en cambio, cuando van juntos, obran la vida de Cristo en nosotros. Por eso debemos procurar ambas cosas. A los hermanos de Corinto
que pensaban ser maduros en el conocimiento de la palabra. Pablo termina diciéndoles: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Así que aquellos que se creían muy conocedores realmente no sabían las cosas como debían ser para que ellos fueran gratos delante de Dios. Porque ellos estaban solamente inflados en su orgullo y por ello estaban haciendo menos y siendo crueles con sus hermanos, a los que criticaban y a los que juzgaban porque se abstenían de comer esta carne sacrificada a los ídolos. Punto número 2, o argumento número 2. Dicen ellos: sabemos que los ídolos hechos de mano de hombre no son realmente nada. Ahora, esto, mis hermanos, es otra verdad. Eso era verdad. Realmente estos hermanos sabiondos, pues resulta que sí tenían buenos fundamentos teológicos. Porque, mis hermanos, los ídolos de piedra o de metal o de madera no son nada. Ahora, déjeme decirle que los paganos, la gente pagana de aquel tiempo, pensaban que esos ídolos que ellos mismos habían fabricado eran la representación de alguno de sus dioses. No así que algún romano, algún griego se hacía ahí una escultura de metal o de madera y decía: bueno, esta es una representación de Zeus, o esta es una representación de Apolos, o no, esta es una representación de Hera o de Afrodita o de alguno de los dioses. Pero, mis hermanos, la verdad que los cristianos saben es que ni Apolos existe, ni Zeus existe, ni Afrodita existe, ninguno de esos dioses era real. Por lo tanto, los ídolos que se fabricaban eran nada, era un trozo de madera o un trozo de metal. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esto lo sabían perfectamente los corintios. Ellos conocían el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento aún no estaba completo, no existía. Pero el Antiguo Testamento está repleto, mis hermanos, de reflexiones acerca de que los ídolos no son nada. Los que han estado haciendo sus lecturas bíblicas en la clase de lectura bíblica habrán repasado muchos de estos pasajes. Como ejemplo, simplemente quiero leerles un parrafito del Salmo 115. Dice allá el salmista: pero los ídolos de ellos son imágenes de oro y plata hechas por manos de hombres. No pueden hablar ni ver, aunque tengan ojos y boca. No pueden oír con sus oídos, ni pueden oler con su nariz, ni palpar con sus manos, y tienen pies, pero no pueden caminar, ni pueden emitir ni un solo sonido con su garganta. Y quienes los fabrican o adoran son tan necios como sus ídolos. Es cierto, mis hermanos, la idolatría es una necedad, es un absurdo. Sin embargo, mis hermanos, y aquí viene la parte interesante, aparte de estos que ya conocían estas cosas, también estaban aquellos hermanos más nuevos, más novatos en la palabra de Dios. Ahora déjame decirle que la gran mayoría de ellos procedían de ese ambiente idólatra, y a ese ambiente habían pertenecido toda su vida pasada. Y para ellos sí que era difícil ir y comer esa carne sacrificada a los ídolos. Es más, para algunos de ellos esto se convertía en una tentación de volver a esas viejas prácticas. Mire, más adelante seguramente que ellos iban a madurar, iban a adquirir conocimiento y después podían ya no tener problema con eso. Pero en tanto que eso pasaba,
Ellos, mis hermanos, no debían ser empujados a comer esa carne en contra de su conciencia. Porque si eso se creían maduros, decían, no, órale, come, ve, no pasa nada. No seas inmaduro, ándale, puedes comer de todo. Aquellos hermanos nuevos en la fe, tal vez se atrevieran a comer, pero lo iban a hacer con inseguridad. Y su conciencia iba a estar en alerta, porque usted debe saber que la conciencia que tenemos Dios la puso allí. Es un sistema de alarma. Cuando usted está a punto de hacer algo que no está bien, su conciencia se enciende y le dice, cuidado, lo que vas a hacer no está bien. Ese es un sistema que Dios puso en todo ser humano, pero sobre todo en los cristianos, esa alerta funciona más. Ahora, si tú haces algo en contra de tu conciencia, no sé si usted sabía esto, pero se lo digo, si usted hace en contra de su conciencia algo, es pecado. Si usted va a hacer algo y su conciencia le dice, no lo hagas, pero finalmente dice, bueno, mi conciencia dice, pero de todo modo lo voy a hacer, mi hermano, eso es pecado. Dice el apóstol Pablo allá en Romanos lo siguiente, Romanos 14, 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Si vas a hacer algo y tu conciencia brinca y entonces terminas haciéndolo sin convencimiento, es decir, sin fe, eso es pecado. No lo hagas, abstente de eso. Así que estos hermanos que se creían maduros, en lugar de edificar a sus hermanos más nuevos, realmente les estaban criticando y les estaban presionando para actuar en contra de su conciencia. Y eso es pecado. Pablo dice allá en el verso 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos. Es decir, ellos comen pensando que efectivamente sus ídolos son algo. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Así que, mis hermanos, aquellos que sabían mucho actuaban sin amor por sus hermanos más débiles en la fe. Y eso era una ofensa en contra de Cristo y en contra de sus propios hermanos. Número 3. Sabemos que comer o no comer no ofende en nada a Dios, dirían estos hermanos. Dice Pablo allá en el verso 8, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. También este argumento es verdad. También esto que decían ellos es una verdad. Ningún alimento que comas o dejes de comer te va a ganar puntos delante de Dios o te va a restar puntos delante de Dios. Ahora esto, mis hermanos, en aquel momento era aplicable sobre todo a los creyentes judíos, porque había judíos que habían escuchado el Evangelio y habían creído. No eran muchos, pero sí había algunos. Y usted sabe que en la ley judía había una lista de animales que no estaban permitidos que ellos los comieran. Eran animales que la ley los trataba como inmundos y un judío no los podía ni tocar ni se los podía comer tampoco. Sin embargo, mis hermanos, sabemos que aunque la ley decía eso para los judíos, cuando vino Cristo, esa ley quedó ya atrás. Y ahora un judío que avanzaba en el conocimiento del Evangelio sabía que, o podía llegar a saber, que podía comer lo que fuera y no pasaba nada. Mire, allá el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo dijo, llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Marcos 7. Entonces Jesús está declarando que nada de lo que tú comas te va a contaminar. Eso no es lo que contamina al hombre.
Y se lo está diciendo a judíos que pensaban que sí. Ahora déjeme decirle que para todo judío, cambiar abruptamente, después de toda su vida, observar listas de alimentos impuros y alimentos permitidos, pues era difícil. Incluso el mismo Pedro pasó por esta dificultad. Tal vez usted se acuerde de esta historia que encontramos allá en el libro de Hechos, en el capítulo 10. Una ocasión el apóstol Pedro estaba ya en la azotea de una casa esperando a que estuviera lista la comida, y entre tanto pues estaba por ahí orando y tuvo una visión, un lienzo que descendía del cielo con animales inmundos para los judíos. Y cuando ese lienzo descendió delante de Pedro, dice Lucas allá en Hechos, le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Así, incluso de parte del mismo Dios para con Pedro, está claro que un alimento no cambia nada, ni a favor ni en contra. Pero, mi hermano, aquí hay algo importante. Lo que sí puede cambiar es tu conciencia. Una vez más, tu conciencia. Mira, piensa por un momento el siguiente caso. Piensa en esos alimentos que ya sabes, aquí en México cada año en esas tradiciones se ponen en el altar a los muertos. Imagina a un hermano recién convertido, nuevecito, que, bueno, es invitado por alguno de sus familiares y le ofrecen a comer pan que estaba allí en el altar ofrecido a los muertos, o mole, o no sé, lo que suele poner la gente. Y tal vez para él comer eso le resulte aborrecible, o cuando menos algo que debiera evitar, por lo que él ha escuchado, que Dios no se agrada de los asuntos de idolatría, ni de asuntos que tengan que ver con ofrecer cosas a los muertos, y él dice: no lo voy a hacer. Pero de pronto voltea y te ve a ti que estás ahí sentado en esa misma mesa, y estás allí hincándole el diente a un gran pan de muerto. ¿Qué va a pensar ese hermano? Tal vez él piense que puede hacer lo mismo, pero ¿sabes qué? No lo va a hacer con convencimiento, porque ya su conciencia le dijo que no era bueno que lo hiciera. Pero a causa de tu testimonio, o tal vez incluso de palabras orgullosas como las de estos hermanos: ándale, cómelo, no pasa nada. La conciencia de tu hermano se puede ver contaminada. Y eso es lo que Pablo precisamente les dice a los corintios orgullosos, que estaban actuando sin amor hacia sus hermanos más pequeños en la fe. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ahora, Pablo está usando aquí una exageración, al decir: bueno, si va a ser tropiezo, jamás voy a comer carne. No quiere decir eso que Pablo ya no comió carne nunca, no dice eso. Está usando esta exageración simplemente para ilustrar que cada vez que tu libertad cristiana pueda servir de tropiezo para un hermano más pequeño en la fe, más débil en la fe, mejor abstente de ejercer esa libertad que tú, como un cristiano maduro, puedes tener y puedes entender. Esto, mis hermanos, esto último es lo que se constituye como ese principio general para todos los cristianos.
Y se puede aplicar a todas las cosas que están en el área gris que hemos mencionado. No hay una revelación específica acerca de que si lo puedo hacer o no lo puedo hacer, está en el área gris. El principio, mi hermano, es que tu libertad cristiana tiene un límite. Es que esto la Biblia no lo dice. Entonces tengo libertad para hacerlo. Bueno, antes de hacerlo piensa que hay un límite. Y ese límite no tiene que ver contigo, tiene que ver con tus hermanos. Si alguna cosa que tú vas a hacer en esa libertad que Cristo te dio daña la conciencia de alguno de tus hermanos más nuevos, recuerda que pecas en contra de tu hermano y pecas en contra de Cristo. No actúes, mi hermano, pecaminosamente. Detente. Mejor que sacrifiques tu libertad a que hagas tropezar a uno de los pequeños del Señor. Porque déjame decirte que para Cristo, aquellos cristianos que van comenzando, que son niños aún en la fe, son muy importantes. Digo, no sé, voy a leer un párrafo de aquí de Mateo, no sé si tú lo habías entendido en este contexto, pero eso es lo que significa. Jesucristo dijo: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Así de importantes son los creyentes que van comenzando y que uno como más maduro debe tener cuidado de ellos. Así que nuestra libertad, mis hermanos, sí tiene un límite. Si hay algo que esté en esa área gris, pregúntate primero esto: ¿debería bailar? ¿Debería maquillarme de una cierta manera? ¿Debería vestirme de ciertas formas? ¿Me es lícito entrar a ciertos lugares? Bueno, uno de los principios que tienes que aplicar antes de hacer estas cosas es que tu testimonio no sirva de tropiezo para tus hermanos más débiles en la fe. ¿Qué va a pasar si se enteran? Si te ven, o si tú les dices una enseñanza que va en contra de la conciencia de ellos, que aún no entienden estas cosas. Ahora déjeme decirle, solamente para redondear esto, y aquí vamos a terminar, que este principio, mis hermanos, que se aplica, es universal. Va junto con otros dos principios. Uno de ellos está ya en 1 Corintios capítulo 6. Ya en otra ocasión se ha predicado ampliamente de eso. Si no lo recuerda, mis hermanos, en YouTube, cuando subamos esta predicación, le voy a poner ahí la liga para que vuelva y escuche esa predicación. 1 Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ese es un principio más para el área gris de la vida cristiana. El otro principio, porque son tres con el que predicamos hoy, el otro que está allá en 1 Corintios capítulo 10, ese apenas lo vamos a ver, pero quiero que lo sepa. 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y el que acabamos de ver hoy, el principio del amor que sacrifica la libertad cristiana. Mis hermanos, que esto sea de bendición para ustedes. Aplíquenlo a su vida práctica. Todo lo que saben, vuélvanlo práctico, pero siempre, mis hermanos, el vehículo de la verdad, dijimos, es el amor. Que sea esto una realidad en su vida, que sea de bendición para ustedes. Dios los bendiga.